Buenas noches, mi nombre es Daniela Alexandra Vergel Murcia. A continuación les daré una breve explicación sobre la tarea 3, procedimiento de determinación de parámetros del agua, del curso de preparación y análisis de muestras de agua. A continuación les mostraré un poco de nuestra actividad realizada por la compañera Juliet Tatiana Olarte Ayala y mi persona. En este caso tenemos el parámetro, definición, unidad de medida y valor máximo aceptable. Como primer paso vamos a hablar sobre la turbiedad. Definición, medida de la claridad del agua que se ve afectada por las partículas en suspensión. Unidad de medida NTU, valor máximo 5 NTU. Color, medida de la cantidad de sustancias disueltas o partículas en suspensión presentes en el agua debido a materia orgánica natural y ciertos metales como el hierro, el manganeso o el cobre. Unidad de medida para el color del agua es PSU, UPC, unidad de platino cobalto. Valor máximo aceptable es de 15 UPC. Este límite asegura que el agua tiene un nivel de claridad aceptable para el consumo humano y no presenta coloraciones significativas que puedan indicar presencia de contaminantes. Temperatura, medida de energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Su unidad de medida puede ser en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Su valor máximo depende del contexto según el sistema y el entorno. Los sólidos totales suman todos los sólidos disueltos y en suspensión del agua. Su unidad de medida es miligramos por litro y su valor máximo es de 500 miligramos por litros. En el siguiente parámetro, que es el pH, que es la medida de la acidez o alcalinidad del agua, que indica la concentración de iones hidrógenos presentes. Su unidad de medida va desde 0 a 14. El límite permisible es de normalmente entre 6.5 a 8.5 y para las aguas subterráneas de 6 a 8.5. En el parámetro de acidez es la capacidad del agua para neutralizar bases, principalmente debido a la presencia del dióxido de carbono, ácidos minerales y ácidos orgánicos. Su unidad de medida es miligramos por litro. Según la resolución, este es el límite de normatividad en Colombia. Según la resolución 2015 del 2007 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el pH del agua debe estar entre 6.5 y 9.0. Conductividad, medida de la capacidad del agua para conducir electricidad dependiendo de la presencia de iones disueltos. Se mide en miligramos por litro, 500 miligramos por litro sólidos disueltos. Alcalinidad, capacidad del agua para neutralizar ácidos, principalmente debido a la presencia de carbonatos, bicarbonatos y en menor medida de dióxidos. La alcalinidad del agua se mide en miligramos por litros. Cobalto del calcio, esta es una unidad de estándar que permite comparar la capacidad de la neutralización de ácidos del agua con la cantidad de carbonato de calcio. Valor máximo permitido es de 200 miligramos por litro. En este caso tenemos la parte de la compañera Juliet. Como parámetro tenemos dureza, es la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua. Su unidad de medida es miligramos por litro, partes por millón. Límite permitido 1. Grasas son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal. Su unidad de medida es partes por millón, miligramos por litro, 25 miligramos por litro. Aquí tenemos los detergentes. Otro parámetro, producto químico que en su formación posee nutrientes al ser vertidos
en el agua que suele ser contaminada. Su unidad de medida es miligramos por litro. Oxígeno disuelto, cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. Se mide por miligramos por litro, 4.0 miligramos por litro. Es su valor permisible. En este caso tenemos otro parámetro, nitratos, especies iónicas naturales en forma de parte del ciclo de nitrógeno. Su unidad de miligramos por litro debe ser menor o igual a 0.1 miligramos por litro o menos 2. Nitrógeno amoniacal nitratos, sal química derivada del nitrógeno, miligramos por litro debe ser menor o igual a 10 miligramos por litro. Nitrógeno amoniacal es un compuesto gaseoso soluble en agua formada por hidrógeno y nitrógeno. Miligramos por litro es su unidad. Nitrógeno orgánico es el nitrógeno de aminoácidos, aminas, polipéptidos, proteínas y otros compuestos. También se mide en miligramos por litro. Su límite permisible debe ser menor o igual a 0.1 miligramo. Acá tenemos otros parámetros, los últimos, sulfatos, sales solubles, son sales solubles en agua. Su unidad de medida es miligramos por litro. Límite permisible es de 250 miligramos por litro. Acá tenemos sulfuros, es un compuesto de azufre con un número de oxidación en menos 2 miligramos por litro. Fósforo total, mide la cantidad de fósforo disponible en forma orgánica e inorgánica, también es miligramos por parte por millón litro. 0.15 mgmp, límite permisible. Coliformes totales, es el indicador de la existencia de una vía de contaminación entre una fuente de bacterias, miligramos por litro. El límite permisible es de 1000 por 100 miligramos. Listo, estos son los parámetros. A continuación les voy a hablar un poco de las pruebas. En este caso tenemos la alcalinidad total en agua por electrometría. Aquí tenemos los materiales y reactivos necesarios. En materiales tenemos buretra, matraz Erlenmeyer, pipeta, vaso de precipitados. Equipo tenemos el pH metro o potenciómetro. También tenemos el agitador magnético. En los reactivos tenemos solución estándar de ácido sulfúrico en 0.02 normal. Tenemos indicador de fenolftaleína, indicador de bromocresol verde y agua destilada. En el diagrama de flujo de la alcalinidad en agua por electrometría tenemos preparación de muestras inicialmente. Se miden 100 mililitros de muestra de agua y se transfieren al matraz Erlenmeyer. Se ajusta el pH y se calibra usando soluciones de tampón. Se adiciona del indicador añadir 2 o 3 gotas que indica de fenolftaleína a la muestra. Luego se adiciona el indicador 3 gotas de nitrógeno muestra. Titular con la solución estándar hasta que el color rosa desaparezca en pH 8.3. Registro del volumen 1. Se adiciona el segundo indicador añadir 2 o 3 gotas del bromosol verde. Bueno, este es el diagrama de flujo de la alcalinidad. Estos son los registros de datos del laboratorio. Podemos observar. De esta manera se hace el cálculo de la alcalinidad. AT por mgl es CaCO3 igual a volumen 1 más volumen 2 por normalidad por 50 sobre volumen de muestras
de agua. Ok, en este caso tenemos demanda química de oxígeno. Nuevamente tenemos los materiales y reactivos. Como podemos observar, tenemos el matraz Erlenmeyer de 250 miligramos. En este caso podemos observar también el diagrama de flujo y tenemos el registro de datos de laboratorio. Tenemos el cálculo de la demanda química. En este caso también tenemos demanda bioquímica de oxígeno, materiales y reactivos, diagrama de flujo, registro de datos en el laboratorio, como observar, el cálculo de la demanda de bioquímica de oxígeno. Okay. A continuación les explicaré un poco también de las pruebas que le tocó a mi compañera Juliet. En este caso se inicia con dureza total en el agua con dTA por volumetría. Acá podemos ver los materiales, equipos y reactivos, el diagrama de flujo de la prueba del laboratorio, ya lo realizo de esta manera, la tabla de registro de datos y las fórmulas necesarias para determinar el parámetro. Aquí tenemos determinación de oxígeno disuelto por el método métrico, modificación de Assayer. Aquí tenemos nuevamente materiales, equipos y reactivos, diagrama de flujo, tabla de registro de datos. De esta manera se pueden obtener los datos y las fórmulas para determinar el parámetro. Por otro lado tenemos los sólidos suspendidos totales. Nuevamente materiales, equipos y reactivos a utilizar en el laboratorio. Tenemos aquí también el diagrama de flujo para la prueba en el laboratorio. También tenemos tablas de registro de datos y las fórmulas necesarias para determinar el parámetro, como le hemos hablado anteriormente. Muchas gracias, agradezco mucho su atención.